Vivimos en un mundo de engaño, donde engañar es un modo de vivir. Israel y Palestina son dos territorios que se disputan el derecho a existir y a vivir en paz en la misma tierra. El conflicto entre ellos tiene sus raíces en el siglo XX, cuando se creó el Estado de Israel en una zona habitada por árabes palestinos. Desde entonces, ambos pueblos han reclamado el derecho a vivir en esa tierra y han librado varias guerras y enfrentamientos violentos. El Estado de Israel fue proclamado el 14 de mayo de 1948. Este hecho histórico se logró después de más de 60 años de esfuerzos políticos y diplomáticos por parte del sionismo para establecer una nación soberana en lo que consideraban ellos era su patria, la antigua tierra de Israel, también conocida como Palestina desde los tiempos del Imperio Romano. El último estallido de violencia empezó en octubre de este año 2023. Las consecuencias de esta guerra son graves para ambos bandos, ya que han causado cientos de muertos, miles de heridos, daños materiales, desplazamientos de la población, violaciones de los derechos humanos y tensiones diplomáticas. Además, la guerra ha afectado a otros países de la región y del mundo, que han expresado su apoyo o su condena a una u otra parte, o han intentado mediar para lograr un alto al fuego. Recuerde que ningún ser humano puede predecir el futuro con certeza. Eso es un atributo exclusivo del Creador, como lo dice el libro de Isaías, capítulo 46, versículo 10. Pero en Da'at, portadores de luz, queremos compartirles 3 predicciones alarmantes sobre el posible desenlace del conflicto entre Israel y Palestina. La tercera, la más preocupante de todas. Primero, es que el fin de la violencia entre israelíes y palestinos solo será una tregua temporal, ya que las causas profundas del conflicto no se han resuelto. Según esta perspectiva, la violencia probablemente terminará cuando tanto Israel como Palestina sientan cantar victoria, pero solo será una tregua hasta que surja otro detonante o motivo para ir a la guerra. El Salmo capítulo 24 versículos 1 y 2 dice: Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la sentó sobre los ríos. Piense un instante. ¿Cree usted que un ser humano puede reclamar como suya la tierra, los recursos y elementos que la conforman, cuando al morir todos nos reducimos a simple polvo o cenizas? ¿No es esto demasiado egoísta y arrogante? ¿Se dio cuenta cómo la llamada casa de la familia abrahámica fue solo una cortina de humo para algo que se veía venir? Hacer las cosas sin tener en cuenta a Dios en las decisiones, pero no el Dios que predica cada religión, sino el que el Cristo predicó, es decir, el Padre, aquel ser absoluto y dador eterno, que está por encima del tiempo y del espacio, y que jamás puede ser definido o encasillado como lo hacen las religiones con sus distintas creencias o libros sagrados. Eso es y ha sido causa de conflicto y división a través de los siglos, algo que no enseñaron ni Jesús el Cristo y profetas de otras religiones. La primera carta de Juan capítulo 4 versículos 7, 8 y 20 dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?
Lea y reflexione también en las palabras de Jesús en el Evangelio según Marcos, capítulo 12, versículos 30 y 31. ¿Cree usted que una persona que diga profesar la religión verdadera y no cumple este requisito del amor predicado por Jesús, adora al Dios verdadero? ¿Qué Dios estaría de acuerdo en que en su nombre se destruya su creación, lo que incluye matar a su prójimo? Eso deja mucho que pensar. Descúbralo al leer el Evangelio según Juan, capítulo 8, versículo 44. Es muy importante estar al tanto de todo lo que ocurre, por eso les recordamos estudiar el video el viernes 13 de octubre, Los secretos de Fátima y la gran tribulación de este canal. Hallará un enlace en la descripción del video. Segundo, es que el conflicto podría resolverse mediante negociaciones pacíficas entre las partes involucradas, con el apoyo de la comunidad internacional. Un ejemplo de ello se basa en los antecedentes históricos de los acuerdos previos o tratados de paz entre Israel y Palestina, como los acuerdos de Oslo, firmados en 1993, o los acuerdos de Camp David, firmados en 1978. Porque cree que todo lo que el hombre hace sin contar con Dios es un fracaso total. Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. ¿Queda claro? ¿No cree? Tercero, es que el conflicto entre Israel y Palestina está escalando de tal manera que está arrastrando a otras potencias mundiales en un conflicto global. ¿Por qué decimos esto? Porque en medio de todo esto se están dando cambios profundos y radicales al sistema tal y como lo conocemos en los aspectos geopolíticos, económicos y religiosos. La creciente influencia y el apoyo de las superpotencias a diferentes facciones del conflicto, la Agenda 2030 con todos sus objetivos y lo que es más, las influencias de entidades no humanas con sus representantes mundiales son temas para tener en cuenta. Las consecuencias de esto son: primero, el aumento de la violencia y la inestabilidad en Medio Oriente y otras partes del mundo, con el riesgo de ataques nucleares, químicos y biológicos. Segundo, la crisis humanitaria sin precedentes, con millones de personas afectadas por el hambre, la pobreza, las enfermedades y el desplazamiento forzado. Tercero, el impacto negativo en la economía mundial, con la caída del comercio, la inversión, el turismo y el consumo. Cuarto, el deterioro del medio ambiente, con una mayor emisión de gases de efecto invernadero, una pérdida de la biodiversidad y la contaminación del agua, el aire y el suelo. Quinto, el debilitamiento de las instituciones internacionales, con una pérdida de la credibilidad, legitimidad y cooperación. Les invitamos a comparar esto con el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 6 al 8, y de Lucas, capítulo 21, versículos 10 y 11. Estas son solo algunas de las consecuencias previas para estos 7 años, como lo mencionamos en videos anteriores. En los libros proféticos de Daniel, capítulos 11 y 12, Ezequiel, capítulos 25 al 48, y Apocalipsis, capítulos 6 al 11, y capítulo 13, por mencionar estos 3 libros, podríamos hallar referencias a estos acontecimientos, pero las más importantes, incluidas las palabras de Jesús. Aunque al final del video solo podemos colocar 2 enlaces, los demás los podrá encontrar en la descripción del video.
Entérese de la verdad tras las sombras. Recuerde, somos Da'at, portadores de luz. Que Dios Padre Absoluto, Creador y Dador Eterno, le bendiga a usted y sus seres queridos. Paz y bendición para todos. Shalom.